Imagina perder a tu mejor amigo. Perder al amor de tu vida. Perder a tu hijo antes de que siquiera pueda nacer. Ahora imagina que todo eso le ocurre a la misma persona. Y aún así decide seguir adelante. Esta no es solo la historia de una estrella de Hollywood. Es la historia de un hombre que enfrentó la soledad, la pobreza, la tragedia y el dolor una y otra vez. Un hombre que conoció el éxito mundial, pero también caminó por los momentos más oscuros que alguien podría imaginar. Quizás lo conoces por sus películas de acción. Quizás por su personaje imparable en la saga John Wick. Pero lo que pocos saben es que la verdadera batalla de Keanu Reeves no ocurrió frente a las cámaras, sino en su propia vida. Porque detrás del actor millonario, existe un hombre que aprendió a vivir con el dolor, sin dejar que ese dolor destruyera su corazón. Esta es una historia sobre pérdidas devastadoras, sobre resiliencia, sobre humanidad. Y sobre cómo alguien puede caer 1000 veces, y aún así levantarse con más compasión que antes. Capítulo 1. Una infancia marcada por el abandono. La vida de Keanu Reeves nunca fue fácil. Nació en Beirut, Líbano, en 1964. Su madre era diseñadora de vestuario. Su padre era un hombre con problemas muy graves. Cuando Keanu tenía apenas 3 años, su padre abandonó a la familia. Pero ese no fue el único problema. Su padre también luchaba contra las drogas, y más tarde terminaría en prisión por tráfico de heroína. Para un niño pequeño, aquello significaba algo devastador, crecer sin una figura paterna. Keanu apenas volvió a verlo. Su madre intentó reconstruir su vida mudándose constantemente. Líbano, Australia, Nueva York, Canadá. Cada nuevo lugar significaba otra escuela, otros compañeros, otra vida que comenzar desde cero. Para un niño tímido y reservado, aquello fue extremadamente difícil. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que Keanu también enfrentaba otro problema. Tenía dislexia, una dificultad para aprender a leer. En la escuela, muchos pensaban que era poco inteligente. Los profesores no entendían su problema. Y algunos compañeros se burlaban de él. Keanu cambiaría 4 escuelas secundarias. En una incluso fue expulsado. Pero en medio de ese caos, encontró algo que cambiaría su vida. El hockey sobre hielo. En el hielo, Keanu era rápido, fuerte y decidido. Tan bueno era como portero que lo apodaron The Wall, el muro. Su sueño era convertirse en jugador profesional. Pero el destino tenía otros planes. Capítulo 2. El sueño que se rompió. Durante años, Keanu creyó que su futuro estaba en el hockey. Entrenaba con disciplina. Jugaba con pasión. Ese deporte le daba algo que no encontraba en otros lugares, un sentido de pertenencia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una lesión grave terminó con su carrera deportiva. De un momento a otro, su gran sueño desapareció. Para un joven que ya había vivido tanto caos, aquello fue otro golpe duro. Pero en lugar de rendirse, Keanu comenzó a explorar otra posibilidad: la actuación. Al principio fue algo casi accidental. Un pequeño papel en una obra escolar. Luego algunos anuncios publicitarios. Y poco a poco descubrió algo sorprendente. Actuar le permitía expresar emociones que siempre había guardado dentro. Era como si todos los sentimientos de su infancia, la confusión, la tristeza, la soledad, encontraran una salida. Así que tomó una decisión arriesgada. A los 20 años se mudó a Los Ángeles con un viejo Volvo y una maleta llena de sueños. No tenía dinero. No tenía contactos. Solo tenía una cosa: determinación. Pero el camino hacia el éxito sería mucho más duro de lo que imaginaba. Capítulo 3. El actor que nadie tomaba en serio. Los primeros años en Hollywood fueron brutales. Audición tras audición. Rechazo tras rechazo. Algunos productores decían que su nombre era demasiado extraño. Otros pensaban que su forma de hablar era rara. Incluso le sugirieron cambiar su nombre artístico. Pero Keanu se negó. No quería dejar de ser quien era. Finalmente comenzaron a llegar pequeños papeles. Películas menores. Series de televisión. Nada realmente grande. Hasta que en 1989 llegó una oportunidad inesperada. Una comedia de ciencia ficción sobre 2 adolescentes viajeros del tiempo. La película se llamaba Bill y Ted's Excellent Adventure.
contra todo pronóstico, fue un éxito. De repente, Keanu Reeves estaba en el radar de Hollywood. Pero muchos pensaban que solo podía interpretar personajes tontos o cómicos. Y eso podría haber encasillado su carrera para siempre. Hasta que llegó una película que cambiaría todo. Una historia sobre una realidad simulada y un hombre destinado a despertar. En 1999, Keanu protagonizó The Matrix. La película se convirtió en un fenómeno mundial. De la noche a la mañana, Keanu Reeves pasó de actor subestimado a superestrella global. Pero justo cuando su vida parecía perfecta, la tragedia estaba a punto de golpear. Capítulo 4. La tragedia que cambió su vida. En 1998, Keanu conoció a Jennifer Sime, una actriz y asistente de producción. La conexión entre ellos fue inmediata. Por primera vez en mucho tiempo, Keanu parecía verdaderamente feliz. Poco después, recibieron una noticia que cambiaría sus vidas. Jennifer estaba embarazada. Esperaban una niña. La llamaron Ava Archer Sime Reeves. Pero a finales de 1999 ocurrió algo devastador. La bebé nació sin vida. El dolor fue indescriptible. Ninguna palabra podía explicar esa pérdida. La relación entre Keanu y Jennifer comenzó a deteriorarse. Ambos estaban destrozados. Finalmente decidieron separarse. Pero el destino aún tenía otro golpe preparado. En el año 2001, Jennifer Sime murió en un accidente automovilístico. Tenía solo 28 años. En menos de 2 años, Keanu había perdido a su hija y al amor de su vida. El mundo veía a una estrella de cine. Pero en su interior, Keanu estaba enfrentando un dolor profundo. Muchos en su lugar habrían caído en la desesperación. Pero Keanu hizo algo diferente. Decidió seguir adelante. No por fama. No por dinero. Sino porque comprendió algo muy poderoso. El dolor no desaparece. Pero puedes aprender a vivir con él. Capítulo 5. El hombre más humilde de Hollywood. A pesar de su éxito millonario, Keanu Reeves nunca cambió. Mientras otros actores compraban mansiones extravagantes y coches de lujo, Keanu era visto viajando en metro como cualquier persona común. Muchas veces fue fotografiado sentado solo en un banco, comiendo un sándwich. Internet incluso creó un meme llamado Sad Keanu. Pero lo que pocos sabían era que ese hombre silencioso tenía un corazón extraordinario. Durante la producción de Matrix, Keanu tomó una decisión increíble. Donó millones de dólares de su salario al equipo de efectos especiales y vestuario. Porque creía que ellos eran los verdaderos héroes de la película. También ayudó económicamente a hospitales que investigan el cáncer infantil. Y lo hizo en secreto durante años. Sin anuncios. Sin entrevistas. Sin buscar reconocimiento. Para Keanu, ayudar a otros era simplemente lo correcto. Pero Hollywood es un lugar donde las estrellas suben y bajan rápidamente. Y después de varios años, su carrera comenzó a apagarse. Muchos pensaban que su mejor época ya había pasado. Capítulo 6. El regreso que nadie esperaba. En 2014, Hollywood no esperaba mucho de una pequeña película de acción. La historia era simple. Un asesino retirado busca venganza después de que unos criminales matan a su perro. La película se llamaba John Wick. El presupuesto era modesto. Las expectativas eran bajas. Pero algo increíble ocurrió. La actuación de Keanu fue intensa, elegante y brutal. Las escenas de acción eran diferentes a todo lo visto antes. El público quedó fascinado. La película se convirtió en un éxito inesperado. Y con ella, ocurrió algo que casi nunca pasa en Hollywood. Un renacimiento de carrera. Keanu Reeves volvió a ser una de las estrellas más grandes del mundo. Pero lo más sorprendente no fue su éxito. Fue su actitud. Seguía siendo el mismo hombre humilde. El mismo que hablaba con fans en la calle. El mismo que ayudaba a desconocidos. El mismo que, después de todo lo vivido, aún creía en la bondad. Capítulo 7. La verdadera razón por la que el mundo lo admira. Hoy Keanu Reeves es mucho más que un actor. Para millones de personas representa algo raro en el mundo moderno: autenticidad. Un hombre que ha sufrido pérdidas enormes, pero que nunca se volvió amargado. Un hombre que conoce la tristeza, pero elige la compasión. En una entrevista, alguien le preguntó
¿Qué crees que pasa cuando morimos? Kenu respondió con una frase simple, pero poderosa: sé que quienes nos aman nos van a extrañar. Esa frase revela mucho sobre él. Porque Kenu entiende algo que muchas personas olvidan. La vida no se trata solo de éxito, ni de dinero, ni de fama. Se trata de cómo tratamos a los demás mientras estamos aquí. Reflexión final: la lección de vida de Keanu Reeves. La historia de Keanu Reeves no es solo la historia de una estrella de cine. Es la historia de alguien que enfrentó abandono, fracaso, dolor, pérdidas devastadoras. Y aún así decidió no dejar que el mundo lo volviera frío. En lugar de eso, eligió algo más difícil. Eligió ser amable. Eligió ayudar. Eligió seguir adelante. Porque la verdadera fuerza no es nunca caer. La verdadera fuerza es levantarse cada vez que la vida intenta derribarte. Y si hay algo que la historia de Keanu Reeves nos enseña, es que incluso después de las noches más oscuras, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la forma más poderosa de éxito. Y ahora dime, ¿qué parte de su vida te inspira más? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te motivó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de superación y éxito.